a todos, bienvenidos a lo que va a ser su clase de Química General 2. Yo soy la perra profesora Maika y pues esta será la voz con la que me van a escuchar, ni modo. Si se parece a alguna otra voz es pura mera coincidencia. Esta es la voz que tendría un perro y es la voz que tiene su profesora para esta clase. Entonces, como ya saben, las clases van a ser a través de estos videos. Hoy vamos a empezar con el tema de estequiometría, que es de los temas más importantes, ya que a partir de esto de estequiometría podemos construir lo que va a ser preparación de disoluciones, comprender la expresión de las concentraciones y posteriormente entender lo que es el equilibrio y cuantificarlo adecuadamente. Entonces, esta parte de estequiometría va a ser sencilla o es muy sencilla, pero es muy importante que la logremos comprender a fondo para resolver los problemas que se nos vienen a continuación. Además de estequiometría, en este video les voy a platicar un poco de nomenclatura y una pequeña embarradita de balanceo de reacciones. Pero vamos a centrarnos principalmente en lo que es estequiometría, en las proporciones de los moles y en cómo nombramos a los compuestos. Así que pues vamos a comenzar. Y vamos a comenzar hablando de qué es estequiometría. Estequiometría va a ser la relación que existe entre los átomos en un compuesto o reactivos en una reacción. Es una proporción. Es una relación que existe entre átomos en un compuesto o entre reactivos en una reacción. Como ya lo dije. Esta relación no es al azar. Hay reglas para que esta relación sea coherente y exista, más que nada, para que podamos saber cómo se comportan los compuestos en la naturaleza. Entonces, la principal regla en la estequiometría o en esta proporción que se mantiene entre los átomos es de que se va a conservar la electroneutralidad. Se entiende como electroneutralidad como la capacidad de mantener a un compuesto neutro, que la suma de sus cargas sea cero. En el caso de las reacciones, que la suma de reactivos, las combinaciones que se hagan entre sí, lleguen a los mismos productos, a la misma cantidad de productos y que además todos sean neutros. Que no haya cargas positivas ni negativas dentro del compuesto, ya que en química, en un estado elemental o estándar, la temperatura ambiente y la presión de una atmósfera, no encontramos estados cargados o difícilmente encontramos un compuesto que esté cargado. Siempre va acompañado de otros átomos para que sean neutros. Estos compuestos neutros son como nosotros los podemos pesar en una balanza, como los podemos analizar en el laboratorio. Y va a ser de mucha utilidad para nosotros nombrarlos y para conocerlos mejor. Entonces siempre se va a conservar la electroneutralidad. Y el objetivo de la estequiometría es conocer cuál es la relación entre estos átomos para formar un compuesto o cuál es la relación entre reactivos para llevar a cabo una transformación o llevar a cabo una reacción. En cuanto a la formación de compuestos, vamos a tener de inicio una convención de símbolos. Estos símbolos van a ser los símbolos de la tabla periódica. Cada uno de los símbolos está relacionado a un átomo. Este átomo tiene un número muy particular de protones dentro de su núcleo y este número de protones le va a dar su nombre. Estos símbolos nosotros los podemos combinar para expresar la forma en la que conocemos los compuestos. En química, lo que nosotros nos vamos a centrar es en esta relación. Ven, hay una letra A y una L. Esas letras A y L van a ser los elementos presentes en un compuesto y van a estar representados por un símbolo. El símbolo va a ser el átomo del que se trate. En vez de la A van a encontrar que a lo mejor es un Na, que corresponde al sodio, o a lo mejor es una H, que corresponde al hidrógeno, o probablemente sea una W, que corresponde al tungsteno. Si están solitos, pues únicamente va a aparecer un símbolo, como es el caso del cobre elemental, como es el caso de la plata elemental, y significa que un compuesto está constituido únicamente de ese elemento. Hay compuestos que son combinaciones de átomos que están compuestos de más de uno. Y por eso se pueden poner otros símbolos más. No necesariamente dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, los que estén presentes dentro de ese compuesto. En este caso está representado por L. Entonces,
Aquí tenemos el ejemplo de un compuesto formado por dos tipos de átomos, uno llamado A, otro llamado L, que si fueran reales, pues uno tendría que ser un símbolo de tabla periódica y el otro. Además de eso, van a tener otro número asociado que va a estar en el subíndice. Ese subíndice de ahí, que aquí se ve como una X y una Y, corresponde al número de átomos que hay en ese compuesto. Y puede tener valores enteros, y ya cuando sean un poquito más grandes, pues verán que pueden ser hasta fraccionarios. Pero principalmente van a ser enteros. Se busca que sean enteros. Estos números enteros corresponden a la cantidad de átomos que hay entre uno y otro. Puede ser que haya un 2 de sodio con, no sé, 5 de cloros, lo que se les antoje. Ustedes bien saben que, bueno, o se van a dar cuenta que esa proporción o algunas proporciones estequiométricas no existen. Y no existen porque estas proporciones en la naturaleza siguen ciertas reglas. Entonces, estas reglas para la formación de compuestos, la primera es de que la suma de las cargas en todo el compuesto tiene que ser cero. Y lo que nosotros podemos hacer, o con lo que podemos jugar, es en la cantidad de átomos que hay en ese compuesto. Aquí se expresa de manera algebraica. Za es la carga del compuesto A, X es el número de átomos que hay. Entonces, si tenemos 5 átomos con una carga 2 más, por ejemplo, tendrá una carga total 10 más, que tiene que ser neutralizada por los otros átomos, o por el otro átomo, en este caso L. De tal manera que la suma de cargas nos dé igual a 0. Si se consigue esto, entonces el compuesto probablemente exista. O al menos vamos a poder pesarlo o vamos a poder sintetizarlo. No nos va a incumplir en esa primera regla que pusimos, ¿no? Que va a ser que todo tiene que ser electroneutro, que sea todo neutro. Ahora, estas cargas no son inventadas tampoco, van a provenir de los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Y estos se van a asignar dependiendo de la condición que ustedes tengan. Y finalmente, esta se le conoce como una fórmula mínima. Y esta fórmula mínima únicamente nos va a dar una proporción del compuesto. ¿Cuántos hay de uno con respecto al otro? A esto se le conoce como estequiometría. Y no nos va a decir la estructura que tiene, únicamente la proporción que existe entre uno y otro. Con esto nosotros ya podemos hacer muchísimas cosas. Pero lo primero, o con lo que vamos a empezar, es con estas cargas en los átomos. ¿Quién las asigna o de dónde las sacamos? Como ya habíamos dicho, de los estados de oxidación. Y esos estados de oxidación van a provenir de la tabla periódica. En la tabla periódica ustedes van a encontrar un chorro de elementos. Cada uno de esos elementos tiene asignados números de oxidación, porque es posible que estos elementos adquieran diferentes estados de oxidación. Hay algunos que no, que nada más tienen uno. Bueno, dos si consideramos el neutro. Pero además del neutro, el estado de oxidación podría ser 2 o 1, dependiendo del átomo que se trate y dependiendo de la familia donde se encuentre y del acomodo de los electrones en esas capas energéticas, ¿no? Todo eso vamos ahorita a dejarlo para después y vamos a centrarnos principalmente en lo que sucede con cada uno de estos elementos y lo que nos dice la tabla periódica. Y la tabla periódica lo que nos dice es, para la familia 1, todos tienen estado de oxidación 1 más. El hidrógeno es especial y también podría tener uno menos. Para la familia 2, todos van a tener estado de oxidación 2 más. Para la familia 3A, generalmente van a tener estado de oxidación 1 más y 3 más. Para la familia 4, 4 más y 2 más. Para la familia 5, 5A, 3 más, 1 más, 3 menos. Y hay excepciones. Para la familia 6A, vamos a tener estado de oxidación 6 más, 4 más, 2 más, 2 menos en algunos casos, en otros es más complicado. Para los halógenos, que es la familia 7A, vamos a tener estado de oxidación 7 más, 5 más, 3 más, 1 más y menos 1. Con excepciones. Todos los elementos tienen ahí ciertas excepciones y los estados de oxidación pueden cambiar, pero los generales son estos. Para la familia que es 10A, o la de los gases nobles, perdón, la 8A, el estado de oxidación ahí es 0. Hay casos raros como el xenón que puede adquirir otros estados de oxidación si lo pegamos con flúor.
Pero bueno, esos son ya casos más extraños. Y toda la sección del medio, esta de acá, que son los metales de transición, es difícil predecir qué estado de oxidación pueden tener. Y por familia es complicado. Podemos hablar un poco por periodo, y en el primer periodo generalmente todos tienen estado de oxidación 2+, algunos diferentes, pero todos presentan el 2+, y de ahí para abajo es más difícil de predecir. De manera general, son los que les pongo de este lado, los que ya les mencioné. Y vamos a tomar simplemente lo que dice la tabla periódica. Se fijan en la tabla periódica, ven qué posible estado de oxidación puede tener, lo proponen para el compuesto, llegan a la electroneutralidad y entonces ahora sí ya podemos hablar de estequiometría, podemos hablar de cómo los podemos nombrar, podemos preparar disoluciones a partir de esto, determinar su peso molecular. Y digamos, esta es la base para la química, este es nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje está ahí en la tabla periódica. Para continuar con el lenguaje, con la forma en la que nosotros vamos a abordar esta parte del curso, vamos a comenzar explicando lo del peso molecular. El peso molecular va a ser la suma de las masas de los átomos presentes en el compuesto. Se tiene que respetar la estequiometría, si no, pues el compuesto simplemente no existe. Y como ejemplo vamos a tomar el perclorato de sodio. En el perclorato de sodio vamos a ver, o se puede observar ya de entrada, que por cada átomo de sodio que nosotros tengamos, vamos a tener un átomo de cloro y 4 átomos de oxígeno. Aquí el 1, que es el átomo de sodio o el átomo de cloro, no se pone, es redundante. Así que acostúmbrense. Lo que vamos a hacer entonces es sumar los pesos moleculares que ya están en la tabla periódica. O sea, la tabla periódica ya nos da estos pesos moleculares para cada uno de los átomos de la tabla periódica y lo vamos a multiplicar por su coeficiente estequiométrico. La suma de todos estos pesos nos va a dar el peso que tendría en gramos toda esa molécula por cada mol que tomemos. Para el sodio pesa 23 gramos por mol, lo multiplicamos por 1, más lo que pesa el cloro, que pesa 35,45 por 1, que es su coeficiente estequiométrico, más 16, que es lo que pesa el oxígeno, multiplicado por su coeficiente estequiométrico 4. Al hacer esta suma, nuestro peso molecular va a dar 122,45 gramos por mol, y lo que significa es de que si yo tomo un mol de perclorato de sodio, este va a pesar 122,45 gramos. Hay que tener algunas consideraciones con esto de los pesos moleculares, que están implícitas. La primera, la carga de los átomos no va a cambiar el peso de los mismos. Es decir, el sodio elemental, sodio 0, va a pesar 23 gramos por mol y el sodio cargado positivamente va a pesar 23 gramos por mol. En el caso del cloro, el cloro si tiene un estado de oxidación 0, pesa 35,45 y si tiene estado de oxidación 4 más, 5 más, 7 más, 1 más, el que tenga, va a pesar lo mismo. Porque los electrones no aportan un peso muy grande al átomo. Es insignificante. Y podemos trabajar con los pesos moleculares independientemente de la carga que tengan. Otra cosa, los decimales presentes en los pesos moleculares, como es el caso del cloro, corresponden a un promedio ponderado de los isótopos que el cloro presente. Así que no se espanten, o sea, no significa que tiene medio protón o cosas por el estilo, sino que hay cloros, o hay isótopos de cloro más bien, como el 35, 37, 36, que se encuentran en proporciones distintas, de ahí la abundancia, y que dan en promedio ponderado el 35,45. Muy bien, ahora ya que conocemos qué es lo que sucede con el peso molecular, tendremos que hablar de la fórmula química. La fórmula química es en realidad una fórmula mínima, es una relación proporcional en moles de los átomos que hay en un compuesto. Es la proporción que existe y es lo que hemos estado platicando todo este tiempo. El NaClO4 es una fórmula química. Y es una fórmula mínima también porque es una forma en la que representamos de manera mínima la relación que existe entre estos átomos. Esta fórmula mínima podemos traducirla en una proporción de porcentaje en masa de cada uno de los átomos en la fórmula. Para hacerlo, a veces nos conviene hacer esta proporción en porcentaje porque es la forma en la que nosotros podemos pesar o podemos medir
los compuestos, ¿no? Entonces, esta fórmula mínima, que es la relación estequiométrica de los compuestos, tenemos que obtener el peso molecular de ese compuesto y después relacionar la contribución de cada átomo con respecto al peso molecular para sacar lo que se va a llamar el porcentaje de composición química. Este porcentaje de composición química ya les dije que nos va a ser de utilidad, sobre todo con técnicas como análisis elemental. Ahora vamos con un ejemplo. El ejemplo aquí es la arginina. La arginina es un aminoácido. Y voy a tratar de mostrarles cómo puedo pasar de fórmula mínima a un porciento de composición química. Ahí está la fórmula de la arginina. Si nosotros contamos la cantidad de átomos existentes en la arginina, vamos a encontrar que hay 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 4 nitrógenos. Los pueden encontrar 1, 2, 3 y 4. 2 oxígenos, que son los del grupo funcional ácido carboxílico, y 14 hidrógenos que están ahí metidos, créanme. Una vez que tenemos el número de átomos en la fórmula, lo podemos expresar como una fórmula mínima. Esta fórmula mínima tendrá que ser C6, H14, N4 o 2, que es la relación estequiométrica. Por cada átomo de carbono hay 2 de hidrógeno, es decir, cada 6 átomos de carbono va a haber 14 de hidrógeno, 4 de nitrógeno y 2 de oxígeno. Para esto convertirlo al porcentaje de composición química, lo primero que tenemos que hacer es obtener el peso molecular, que eso ya lo sabemos hacer. Tomo el peso molecular, 12 por 6 que es para el carbono, los 14 del hidrógeno, los 56 del nitrógeno y los 32 del oxígeno, que sumados van a dar 174 gramos por mol. Lo siguiente es hacer una relación de la contribución que tenemos por átomo y relacionarlo con el peso molecular. Para el caso del carbono, nosotros vamos a tener 6 átomos con un peso molecular de 12 que corresponden a 72 gramos por mol. Estos 72 gramos por mol, divididos entre el total del peso, que son 174 gramos por mol, nos va a dar 0.414, que multiplicados por 100 nos va a dar el porcentaje de carbono que tenemos en esta estructura, que es 41.4. Hacemos lo mismo para el hidrógeno, que era 14 entre 174 para que nos dé el 8%, para el nitrógeno, que nos da un 32.2%, y para el oxígeno, que nos va a dar 18.4%. Sumados estos porcentajes nos va a dar el 100% de la molécula. Y esto es lo que se puede expresar como porcentaje de composición química. ¿Qué quiere decir? Que en la molécula de arginina tenemos un 41.4% en peso de carbono, 32.2 de nitrógeno, 18.4 de oxígeno y 8% de hidrógeno. Muy bien, es importante esta composición química y es de lo que vamos a hablar a continuación. Esta composición porcentual de átomos en un compuesto o porcentaje de composición química va directamente relacionada a una técnica conocida como análisis elemental. Experimentalmente, nosotros podemos quemar un compuesto y medir o analizar los productos que se obtienen al llevar a cabo esta oxidación o al quemarlos. Y de ahí podemos sacar un porcentaje en peso de los átomos en la molécula. Esta es una técnica que hacemos de manera experimental y que se hace para conocer al revés, a partir de la composición porcentual de un compuesto, conocer la fórmula mínima. Para esto es importante el análisis elemental. Se puede hacer de manera experimental y se pueden obtener datos muy precisos de carbono, nitrógeno, hidrógeno, azufre, generalmente los ligeros y los que reaccionan con oxígeno. De los metales pues no se puede medir, así que principalmente se ocupa en compuestos orgánicos. Para nosotros interpretar o convertir los resultados de composición química en porcentual a fórmula mínima, tenemos que seguir los siguientes procedimientos. Entonces tenemos el porcentaje de composición, lo convertimos a moles para cada uno de los átomos y vamos a hacer una relación proporcional entre estos moles de cada átomo para obtener la fórmula mínima. Y vamos a tomar como ejemplo, a continuación, la nicotina. Lo que les había comentado antes, y hay que ponerlo ahí en claro, es de que esta técnica es muy útil para compuestos orgánicos, los metales no pueden ser cuantificados por esta técnica y entonces sirve más para compuestos orgánicos. Y por eso los ejemplos son compuestos orgánicos. Pues vamos con el ejemplo de la nicotina.
que vamos a pasar ahora de un porcentaje de composición química a lo que es la fórmula mínima. Del experimento nosotros nos dan como resultado esto: un porcentaje de carbono, nitrógeno e hidrógeno para la nicotina. En este caso es 74% carbono, 17.3% nitrógeno y 8.7% de hidrógeno. A partir de estos datos nosotros podemos proponer una fórmula química o una fórmula mínima, y es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, como primer paso vamos a convertir moles de cada átomo. Entonces, si teníamos 74.0 gramos de carbono por cada 100, lo podemos dividir entre el peso molecular del carbono y vamos a obtener 6.16 moles de carbono. Hacemos lo mismo para el nitrógeno. De los gramos que tenemos de nitrógeno, lo dividimos entre el peso molecular y nos va a dar los moles de nitrógeno. Lo mismo para el hidrógeno. Aquí tenemos los moles del hidrógeno. Lo que sigue es relacionar estas cantidades molares, porque estas cantidades molares tienen una relación estequiométrica entre sí y una relación entonces entre ellos que nos van a permitir una fórmula mínima o conocer esta fórmula mínima. Ahora sí, si lo relacionamos con respecto al más bajo, podemos dividirlo entre el más bajo y sacar estas proporciones de manera más fácil. Entonces, si divido los moles de carbono entre los de nitrógeno, que es la cantidad en moles más baja, nos va a dar como resultado que 5 moles de carbono existen por cada mol de nitrógeno. Para el nitrógeno, pues, entre el mismo nos va a dar 1, ¿no? Para el hidrógeno, si dividimos el 8.7 entre 1.236, nos va a dar que hay 7 moles de hidrógeno por cada uno de nitrógeno. Y esto lo podemos traducir a una fórmula mínima. La fórmula mínima en este caso es C5H7N. Si lo comparamos con los resultados o con la estructura que ya se conoce de la nicotina, que es esta de acá, y cuentan el número de carbonos, hidrógenos y nitrógenos, se van a dar cuenta que no coincide la misma fórmula en estos dos. La fórmula mínima aquí, C5H7, un nitrógeno. Y acá sí, van a haber 10 carbonos, 14 hidrógenos y 2 nitrógenos. Esto pasa con frecuencia, porque lo que estamos haciendo aquí es una fórmula mínima. Dentro de esta fórmula mínima, sí, la proporción sigue manteniéndose. Y para este compuesto en particular, no podremos distinguir entre C5H7N o C10H14N2. O otro múltiplo, el de 3, por ejemplo, el C15H21N3. Al menos con esta técnica no los podremos distinguir. Pero podremos sacar esta fórmula mínima. Y a partir de esta fórmula mínima, proponer fórmulas o estructuras que se asemejen más a la realidad. Esta de acá tendría que ser su fórmula química. La fórmula mínima es la proporción que existen entre los átomos en su mínima multiplicidad, en su mínimo múltiplo, perdón. Y aquí es donde no nos tenemos que confiar. La fórmula mínima nos va a dar únicamente la proporción estequiométrica del compuesto y no su estructura. Pero nos da una excelente idea de cómo está la relación de moles en una estructura o en una molécula con respecto a los átomos que lo componen. Para eso nos sirve la estequiometría, y sin estequiometría no podríamos llegar a estos resultados. Ya llegarán en el punto donde les toque adivinar qué estructura hay, y entonces necesitarán no solamente de análisis elemental, sino de otras técnicas. Y bueno, no hay que olvidar jamás que al mencionar estequiometría nos vamos a referir a la relación en moles, en compuestos y reacciones. Lo importante aquí son los moles. Y cuando hablamos de relaciones estequiométricas, tenemos que hablar de moles. Y si tenemos gramos, nosotros tenemos que pasarlo a moles para hablar de estequiometría o para hablar de relaciones químicas. Y viceversa, si ya hablamos de relaciones químicas, tenemos moles y queremos pesarlo, pues lo podemos convertir a gramos. Y todo eso lo vamos a hacer con esta fórmula. Número de moles va a ser igual a la masa en gramos entre el peso molecular en gramos por mol que se encuentra en la tabla periódica. Entonces, si yo quiero saber la relación de verdad existente entre unos átomos, pues entonces tendré que compararlos en moles, no en gramos, en moles. Si tengo gramos, entonces primero los convierto a moles y ya después los comparo o los utilizo. Si yo ya tengo una comparación, ya tengo mi reacción química, ya tengo mi proporción estequiométrica y quiero pesarlo, pues entonces esos moles los puedo convertir a gramos
con esta fórmula de aquí. Y bueno, ya encarrerados en moles, les voy a platicar de dos ejemplos de cómo los podemos utilizar o cómo los podemos ocupar. Vamos a tomar como ejemplo el cloruro de calcio. Y si yo quiero relacionar la proporción en moles de una fórmula, debo fijarme en la estequiometría. Para el caso del cloruro de calcio, por cada mol de calcio que yo tenga, voy a tener 2 moles de cloro. Si tengo 5 moles de cloruro de calcio, va a haber 5 moles de calcio y 10 moles de cloro. Sencillo. Pero se van a enfrentar con un problema. Si ustedes tienen que expresar estas relaciones como una fórmula, entonces tienen que llevar a cabo una igualdad. Y se puede expresar de esta manera. Si yo quiero conocer el número de moles de calcio, lo voy a obtener si tomo los moles de cloruros y los divido entre 2. Esto ya es una fórmula. En esta fórmula puedo despejar de ella y obtener el número de moles de calcio a partir de los de cloro, o el número de cloros a partir de los de calcio, que es la de abajo. Si yo quiero saber cuántos moles voy a tener de cloro, pues entonces multiplico por 2 el número de moles de calcio. ¿Vale? Esta forma de expresarlo, estas dos formas de expresarlo, se pueden confundir. Entonces, una cosa es hablar de la relación en moles y otra cosa es de la fórmula y la forma de expresarlo. ¿Qué operación tengo que hacer para llegar a la concentración de uno o de otro, o a la cantidad de uno o del otro? Y acá hay un ejemplo. Si tengo 5 moles de calcio en forma de cloruro de calcio, hay 10 moles de cloro, ya lo hemos visto antes. Si quiero conocer la cantidad de moles de cloro, tengo que aplicar esa fórmula. Multiplica por 2 los moles de calcio, que son 5, y vas a llegar a los 10 moles de cloruro. Con cualquiera de las dos formas que lo vean, tiene que llegar al mismo resultado. Y tiene que ser un resultado lógico y que esperen. Siempre la cantidad de cloro que ustedes tengan para esa relación estequiométrica va a ser mayor que la de calcio. Si les sale al revés, están haciendo algo raro o algo mal. Muy bien, pues ya, ahora sí, vamos a cómo podemos nombrar estos compuestos, que es lo que se conoce como nomenclatura. Y vamos a empezar de una aproximación muy burda, si así quieren verlo. Y la idea o esta generalización comienza con que todos los compuestos pueden ser vistos como cationes y aniones. O más bien, todas las combinaciones de átomos que forman moléculas y compuestos pueden verse como cationes y aniones. Esto no es cierto, pero es una aproximación muy útil que nos va a servir para entenderlos y que nos va a servir para nombrarlos. La carga de estos cationes y aniones pues depende de su oxidación, como ya habíamos visto. Hay muchos compuestos que tienen un nombre especial y es obtenido por antigüedad, ¿no? Primero se inventó el compuesto, primero nombraron el compuesto y ya después existió esta forma general de nombrarlos, como el metano, el agua, el amoníaco, entre muchos otros compuestos orgánicos. La regla para nombrarlos es primero nombramos el anión y luego el catión. Lo que sigue es ver cómo es que nosotros empezamos a nombrar a los aniones y a los cationes. Vamos a empezar con los aniones. Los aniones, cuando únicamente se trata de un átomo, el nombre se le va a agregar la terminación uro. Es decir, el nombre que tiene en la tabla periódica le agregan la terminación uro. Por ejemplo, si tiene un azufre únicamente con carga negativa, se va a llamar sulfuro. Y como primero nombramos el anión y luego el catión, se va a llamar sulfuro de y el catión que ustedes quieran. Si el átomo se acompaña de un protón, es decir, un hidrógeno cargado positivamente, se le va a cambiar la terminación de uro a hídrico. Y por única ocasión no se le va a nombrar al inicio. Por ejemplo, este de acá, que es el ácido sulfhídrico. Aquí está el sulf del nombre y el hídrico de la terminación. El azufre también es un poco especial, escogí a propósito de este compuesto, bueno, más bien este átomo, porque es de los que cambian de nombre. No se le dice azufruro, ¿no? O azufídrico, el ácido azufídrico. Por su forma en la que se nombra y por sus orígenes en el latín, se le cambia el azufre por sulf. Entonces, de sulfuro y es ácido sulfídrico. Pasa pocas veces. Y bueno, se tienen que acostumbrar a estos tipos de nomenclaturas que ya irán viendo con el tiempo. Vamos a seguir con los ejemplos.
Cuando se trata de un oxoanión, que es una especie que tiene oxígenos y carga negativa, se le va a agregar la terminación ato al nombre que tiene de la tabla periódica el átomo central. Este átomo central, que llamaremos E, si tiene solamente un estado de oxidación, aplica lo que les acabo de decir. Pongan la terminación ato en vez bueno, agréguenselo como sufijo al nombre del átomo. Y vamos con el ejemplo. Aquí el ejemplo es el silicio. El silicio se rodea de oxígenos. Al rodearse de oxígenos, esa molécula adquiere una carga negativa. Entonces se le va a llamar como el silicio, sili, y con la terminación ato. En vez de silicio se va a llamar silicato. Y como es un anión, va a ir acompañado de un catión y va a ser un silicato de lo que quiera. Al igual que el ejemplo anterior, cuando se acompañan por un protón, la terminación ato se sustituye por ico. Y en el caso de los protones o de los ácidos, empiezan como ácido. Entonces este se llamaría ácido silícico y cambia la terminación ato por ico. Se pone un poco más complejo. Cuando tenemos dos estados de oxidación, los podemos distinguir por uno que va a ser más alto y otro que va a ser más bajo. El del estado de oxidación más alto se le va a cambiar la terminación por ato y el estado más bajo se le va a cambiar la terminación por ito. Y aquí está el ejemplo del nitrógeno. Tenemos ahí el nitrato, que es el estado de oxidación más alto, el 5+, y el nitrito, que es estado de oxidación 3+, que van acompañados de sus cationes, por eso es nitrato de algo, nitrito de algo. Y pasa lo mismo, cuando se acompañan por un protón, la terminación ato cambia por ico para el estado de oxidación más alto y para el estado de oxidación más bajo, ito se va a cambiar por os. Y en el ejemplo del ácido con nitrógeno, este va a ser ácido nítrico para el estado de oxidación más alto y ácido nitroso para el estado de oxidación más bajo. Pero ahí no para. Cuando tenemos 4 posibles estados de oxidación, tenemos que diferenciarlos. Y en este caso vamos a agregar prefijos. Entonces, cuando tenemos 4 posibles estados de oxidación, vamos a tener un muy alto, otro alto, uno bajo y uno muy bajo. Y para el más alto, vamos a ponerle el prefijo per, el nombre del elemento y la terminación ato. Para el que es el segundo más alto, ya no le ponemos el prefijo, únicamente el sufijo ato. Para el que es el segundo más bajo, la terminación ito. Y para el que es el más bajo, le vamos a poner el prefijo hipo y la terminación ito. El ejemplo clásico es el cloro. El cloro tiene 4 posibles estados de oxidación, 7+, 5+, 3+ y 1+. Para el más alto, que es el 7+, se rodea de 4 oxígenos y este se le conoce como perclorato de lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí pueden ver el prefijo per y la terminación ato. Para el estado de oxidación 5+, pues se llama clorato. Para el estado de oxidación 3+, clorito. Y para el estado de oxidación 1+, que es el más bajo, se le pone el prefijo hipo y la terminación ito, que es el famosísimo hipoclorito de lo que ustedes quieran. Y bueno, también si tienen estos 4 estados de oxidación y además lo combinan con el protón, van a cambiar los sufijos atos por icos y los itos por osos. Y en este caso queda de esta manera. Tenemos ahí el ácido perclórico, el ácido clórico, el ácido cloroso y el ácido hipocloroso, que es el nombre que van a adquirir cuando estén pegados con el protón. De manera general, esto es lo que ocurre con los aniones. Hay excepciones, hay ejemplos, hay combinaciones cuando hay diferentes cargas de los aniones, pero de manera general con esto ya pueden tener una idea de cómo nombrar a la mayoría de los compuestos. Vamos ahora con los cationes. En el caso de los cationes es mucho más sencillo, ya que después de nombrar al anión, vamos a nombrar al catión con el nombre del elemento, sin ningún sufijo, y hay que especificar su estado de oxidación. Hay algunos compuestos o algunos cationes que no tienen estados de oxidación más que uno. Por ejemplo, el sodio. En ese caso no tienen que poner sodio 1 porque es obvio, no hay otro. No hay otro catión que sea sodio 1. Entonces puede decir cloruro de sodio y listo.
Aquí hay un ejemplo. Este es el ejemplo del cloruro de hierro. No hace falta que digan tricloruro de hierro, porque deben de saber por estequiometría que si tienen hierro 3 más, la cantidad de cloros que necesitan, la cantidad de cloruros que necesitan para que esto sea electroneutro son 3. Así que este compuesto se conoce como cloruro de hierro 3. En el caso de que sea un protón, el catión, la molécula va a adquirir un nombre distinto. Va a empezar con la palabra ácido, seguido del nombre del anión con su sufijo, el que le haya tocado, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el ejemplo del ácido perclórico, ¿no? Entonces aquí, en este caso, por única ocasión, el ácido es tan importante, o el protón es tan importante, que es de los únicos que en español se nombran al principio. Y el anión se hace nombre al final con los cambios en el sufijo que ya se mencionaron anteriormente. Y listo, los cationes son sencillos. Hay también excepciones, hay cationes muy particulares que terminan en onio, los que tienen nitrógeno. Hay algunos cationes que son orgánicos, hay muchas excepciones, pero de manera general con esto es suficiente. Ahora, para terminar con la nomenclatura hay que especificar, entre muchas otras cosas, dos. Uno, hay compuestos llamados compuestos de coordinación que se van a nombrar de igual manera. Primero al anión y luego al catión. Como estos compuestos de coordinación además tienen ligantes que se pegan al metal, pues tienen una nomenclatura especial. Se tiene que respetar esa nomenclatura especial, pero si son compuestos formados por un catión y un anión, conservan lo que ya les he explicado. Como es el ejemplo del cloruro de tetramín cobre. Todo lo que esté entre el corchete se va a comportar como un catión, y lo que esté fuera del corchete como un anión. En este caso, el cloruro son los aniones. Entonces va a llamar cloruro de tetramín cobre. Este tetramín corresponde a estos ligantes o a estas especies de amoníaco que se pegaron al cobre. Hay que especificar el cobre y hay que especificar su estado de oxidación. Todo esto que está en azul es el catión. Y para compuestos de coordinación se tiene que nombrar de la misma manera. Otra cosa interesante. La nomenclatura, si se trata de compuestos orgánicos, se va a nombrar según la jerarquía de los grupos funcionales, van a adquirir un chorro de nombres coloquiales, y el estudio o el nombrar a los compuestos orgánicos es otro asunto del cual no me voy a encargar yo. Y ya lo verán en sus clases de química orgánica o ya lo vieron en la prepa. Y aquí hay un ejemplo. El ejemplo es la nicotina que ya habíamos visto. Esta nicotina se tendría que llamar 3,1-metil-2-piridinil, piridina, o como le dicen sus cuates, nicotina. Entonces de aquí ya se ve un ejemplo de todo el show que se puede armar con los compuestos orgánicos. Y pues ahí no me voy a meter, se las voy a dejar barata. Y nos vamos a imaginar que son cationes y aniones, la mayoría de los compuestos. Si no son cationes y aniones y se encuentran cosas por el estilo, ya tendrán que ver su nombre coloquial o la estructura y empezar a nombrarlos según los grupos funcionales que tengan. Y listo, hasta aquí es cómo le podemos hacer para nombrarlos. Y por último, ¿qué hay de las reacciones? En el caso de las reacciones, la estequiometría va a jugar con la ruptura y formación de los enlaces. Y la estequiometría va a estar relacionada con los moles antes y después de la transformación, antes y después de esta ruptura y formación de enlaces. Y aquí lo primero en lo que se tiene que fijar es en esto, que la materia no se va a crear ni destruir, solamente se va a transformar. Esto se traduce en la misma cantidad de átomos que tengan en reactivos, va a ser la misma cantidad de átomos que tengan en productos. Si ustedes logran equilibrar la cantidad de átomos en reactivos y en productos, ya habrán balanceado las reacciones. Y la forma sencilla de balancear reacciones es por tanteo. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción ácido sulfúrico que reacciona con hidróxido de sodio para formar agua y sulfato de sodio. En esta reacción, si nosotros queremos balancearla, nos vamos a dar cuenta que hay más sodios del lado derecho que del lado izquierdo. Y podemos proponer coeficientes estequiométricos. Esos coeficientes estequiométricos, que es donde está involucrada la estequiometría, va a tener como regla esta, que la misma cantidad de átomos que tengan en reactivos van a ser la misma en productos.
Y en esta reacción en particular, necesito un coeficiente estequiométrico 2 para que la reacción esté balanceada. Si se dan cuenta, este es como un nivel superior a lo que platicamos de los compuestos. Este compuesto ya es electroneutro, el ácido sulfúrico, perdón. El hidróxido de sodio ya es neutro. Pero para hacer reaccionar este ácido sulfúrico con hidróxido de sodio para que nos dé agua y sulfato de sodio en estas proporciones, yo puedo tomar ahora, en vez de una molécula o de un mol de hidróxido de sodio, 2 moles. De tal manera que los productos mantengan la misma cantidad de átomos antes y después de la perturbación. Entonces, en las reacciones vamos a llevar ese nivel de electroneutralidad no solo a los átomos dentro de las moléculas, sino a las moléculas dentro de las reacciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Y que la proporción que existe entre uno y otro sea la suficiente para que se conserven la cantidad de átomos en reactivos en productos. Muy bien. A esta relación, a este número de moléculas que van a reaccionar se le llaman coeficientes estequiométricos. Y estos coeficientes estequiométricos nos van a ayudar para saber cuántas moléculas necesita uno o cuántos moles de esa molécula necesita uno para que reaccionen por completo con la otra. Es aquí donde se vuelve importante la estequiometría y donde nos va a servir como de trampolín para pasar al siguiente tema, que va a ser preparación de disoluciones y reacciones cuantitativas de estas reacciones. Y bueno, deben de cuidar las cargas, porque si en la reacción hay intercambio de electrones, también tiene que coincidir el número de electrones que se intercambian en reactivos y en productos. Y aquí las reacciones se vuelven un poco más difíciles de predecir o de balancear por métodos sencillos como el tanteo. Y tenemos que pasar a otro método de balanceo donde consideren los electrones intercambiados, y ese es conocido como balanceo ion-electrón. En este balanceo ion-electrón vamos a tomar en cuenta no solamente la cantidad de átomos en reactivos y en productos, sino también cuántos electrones se intercambian. Y para hacerlo, pues vamos a dividirlo, vamos a hacerlo por pedacitos. Y esos pedacitos se llaman semirreacciones de oxidación y reducción. Comencemos con este problema que les va a ser muy familiar, que es la reacción entre permanganato, de potasio puede ser, con hierro acuoso, hierro 2+, que puede ser sulfato de hierro, puede ser cloruro de hierro, para darnos como productos hierro 3+ y manganeso 2+, acompañados de sus respectivos contraiones. Ahora, en esta reacción, si se dan cuenta, tenemos un problema grande. Del lado izquierdo hay oxígenos, del lado derecho no hay oxígenos. Hay cambios en los estados de oxidación. Aquí hay un hierro 2 que pasa a un hierro 3. Aquí hay un manganeso 7 que baja hasta manganeso 2. Entonces, para resolver este problema, vamos a separarlos en semirreacciones. Estas semirreacciones va a haber una de oxidación, que es pasar de 2 a 3 en el caso del hierro. Va a haber una de reducción, que es el paso de 7 a 2 en el caso del manganeso. Una vez que las identificamos, vamos a balancear estas semirreacciones. Primero la del hierro, ¿no? Hierro 2 que pasa a hierro 3 más un electrón. Este es, digamos, lo nuevo, el electrón. Y tengo que fijarme que esté balanceado por carga y por masa. Por carga sí, 2 más del lado izquierdo, 2 más del lado derecho. Por masa igual, un hierro. Ya, con el hierro ya acabé. Y después con el manganeso. Para el caso del manganeso tenemos que agregar moléculas de agua y protones para balancear la semirreacción de reducción y considerar que se intercambian 5 electrones. Aquí es donde se hace por tanteo. Uno identifica el número de electrones que se intercambian y propone cuántos protones y cuántas aguas se necesitan para balancear esta reacción. Una vez que lo hacen, van a encontrar que el permanganato, con 5 electrones y 8 protones, está balanceado en masa y carga con el manganeso 2+ y las 4 moléculas de agua en productos. Esta reacción es de reducción y está balanceada también. Lo que sigue, que es la parte nueva, digamos, del tanteo, es de que hay que conseguir que los mismos electrones que da una de las semirreacciones, lo acepte la otra. Si el manganeso libera o necesita 5 electrones, el hierro tiene que proporcionarle esos 5 electrones. Esta reacción, así como está,
nada más proporciona 1. Entonces lo que hacemos es hacer esa reacción 5 veces. Proponemos este coeficiente que multiplicado por esta reacción me va a dar los 5 electrones que necesita el manganeso para reducirse. Y bueno, esta reacción tiene que estar multiplicada por un coeficiente estequiométrico 1 para que coincidan el número de electrones intercambiados. Una vez que se hace esta multiplicación o esta relación con los coeficientes estequiométricos, vamos a tener como resultado, o vamos a sumar estas semireacciones para tener como resultado una reacción completa. La reacción completa es esta de acá abajo. En la reacción, ustedes pueden ver que se quedan los 8 protones que provenían de la semireacción de manganeso, 1 de manganeso, 5 de hierro 2, 2 de manganeso más, 5 de hierro 2 más y 4 de agua. De esta manera ya tenemos nuestra reacción balanceada y tendremos que poner los contraiones. Una vez poniendo los contraiones ya estará balanceada en carga, masa y tendrá que ser, ya digamos tenemos los compuestos reales. Y para eso nos sirve saber estequiometría, para saber sacar qué estado de oxidación tiene cada uno de estos, que existan, cuántos electrones intercambian, predecir cuál es la carga en cada una de las especies, balancearlos, ver cuántos electrones intercambian y llegar a esta que es la reacción balanceada. Si ustedes logran hacer balanceo de reacciones redox con ion-electrón o por tanteo si no son redox, ya están del otro lado, ya podemos empezar a hablar de transformaciones y hablar de concentraciones y cambios de concentraciones en reacciones. Y bueno, hasta aquí es la parte que les quería platicar de estequiometría. Dense cuenta que la estequiometría es muy importante y existe a diferentes niveles, a nivel molécula y a nivel reacción. Tienen que dominar ambas y dominando ambas nos vamos a poder entender muy bien y vamos a poder hablar el mismo lenguaje. Entonces hasta aquí es lo que les tengo que platicar. Nos vemos para la próxima y cuídense. Y bueno, pues ya me despido con este pequeño video de TikTok. Espero subirlo a Instagram pronto y nos vemos para la próxima. Bueno, el día de hoy les voy a presentar al Pana Rabbit. Hola Pana Rabbit, muy fresco te ves. Démosle la bienvenida al Pana Rabbit. Bienvenido Pana Rabbit a la familia.